Ok, pues buenos días a todos. Eh, y bueno, eh, comencemos entonces la clase del día de hoy. Em, lo que voy a hacer también es ir grabando esto que les presente en, ¿cómo se llama? Aquí en la pantalla y posiblemente suba ese video editado, ¿de acuerdo? Entonces, después les paso el link. Y bueno, se me ha pasado pasarles el archivo que les había comentado. Espero poderlo hacer hoy o mañana más tardar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sin más preámbulo, comencemos. Nos dejen. Listo. Bueno, entonces, el día de hoy comenzaremos con los temas de la clase de procesamiento digital de señales. Y el primer tema que hay que ver es el referente a las señales y propiamente hacer una clasificación de las señales. Entonces, tenemos las señales, pero primero, ¿qué es una señal? Una señal la podemos ver como una función matemática la cual va a ser una función, una variable dependiente que depende de una variable independiente. Esto en la forma más sencilla, ¿no? Puede ser una o más variables dependientes dependiendo de una o más variables independientes. Hasta este momento no hemos hecho ninguna restricción acerca de cómo debe de ser esta función, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Pero entonces lo primero que hay que hacer notar es de que las señales las podemos o las vemos como si fueran funciones matemáticas, ¿de acuerdo? Como función matemática, ustedes saben que las funciones matemáticas las pueden representar de diversas maneras. Por ejemplo, mediante una expresión matemática cerrada, posiblemente también como de forma tabular, por ejemplo, esa función x de t, aquí poner t, aquí poner x de t, e ir poniendo los valores correspondientes, ¿no? 0, 0, por ejemplo, cuando vale pi, esto vale, de hecho también valdría 0, etcétera, ¿no? O de forma gráfica, en donde en un eje tengamos la t, la variable independiente, y en el otro la función. Y lo que tendríamos sería de nuestra función. Entonces, de muchas maneras podemos representar nuestras funciones matemáticas y en este caso nuestras señales. Entonces, el primer punto importante aquí es decir que las señales no son otra cosa que funciones matemáticas. ¿Ok? Ahí, hasta ahí queda. Bueno, entonces, partiendo de eso, podemos hacer, o para entender las señales, primero hay que hacer una clasificación de ellas. Y tenemos varias clasificaciones. Tal vez la más importante y la que a nosotros nos compete más es hacer una clasificación entre las señales continuas y las señales discretas. Ahorita como una primera gran clasificación. De hecho, a estas dos clasificaciones pudiéramos poner otras subclasificaciones, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a entender estas dos primero. Entendemos como señales continuas aquellas señales x de t en donde está definido para cualquier valor de la variable independiente t y
la variable dependiente X puede también tomar cualquier valor posiblemente dentro de un rango. Por ejemplo, la señal senoidal, la que acabamos de dibujar hace un momento, la podemos ver como una señal continua, ya que está definida para todos los instantes de tiempo t, posiblemente dentro de un rango, pero está definido para cada valor de t, y los valores de amplitud que puede tomar esta señal, aunque estén acotados dentro de cierto rango, pero está tomando todos los posibles valores dentro de este rango, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica de la señal continua. En el caso, por otra parte, en las señales discretas, aquí lo que vamos a tener es de que esas señales, esas funciones, no van a estar definidas, ya sea o para cada instante o para cada valor de la variable independiente, o podría estar restringida a que no pueden tomar cualquier valor la variable dependiente. Entonces, en este caso, las podemos subdividir en tres casos. Primero, aquellas señales que son continuas en la variable independiente, en este caso la voy a nombrar continuas en t, pero discretas en amplitud. Por otro lado, tenemos aquellas que son continuas en amplitud, pero discretas en la variable independiente. Y por último, tenemos las que son tanto discretas en la variable independiente como discretas en amplitud o en los valores que puede tomar la variable X. ¿De acuerdo? En este caso particular, cuando son discretas tanto en la variable dependiente como en la variable independiente, conocemos estos tipos de señales como señales digitales. ¿De acuerdo? Pongamos unos ejemplos de tres tipos de señales. Primero, ¿cuáles señales son continuas en amplitud? Continuas en tiempo y discretas en amplitud. En principio, estas dos serían señales, o bueno, las podemos ver como señales muy, ¿cómo se llama? Como teóricas. En la práctica no son realmente eso, pero lo podemos pensar así. Por ejemplo, la señal eléctrica que encuentran en un circuito digital, por ejemplo, una compuerta TTL, si ustedes se dan cuenta, la señal que le llega a un microprocesador o la comunicación entre compuerta y compuerta es una señal de pulso cuadrado que nomás tiene teóricamente dos posibles valores. 5 volts si fuera TTL y 0 volts para representar el 0, ¿de acuerdo? Entonces, teóricamente, nuestra señal eléctrica nomás puede tomar estos dos valores, ya sea 5 volts o 0 volts, suponiendo de que estas transiciones son inmediatas, ¿no? Que inmediatamente pasa de aquí a este valor, ¿de acuerdo? Vean que este tipo de señal está definida para cada instante de tiempo, ya que en cada instante de tiempo tenemos o 5 volts o 0 volts, pero estamos restringiendo a que nomás tenga dos posibles valores de amplitud, ¿de acuerdo? Que sea 5 y 0. Entonces, ese sería un caso de este tipo de señales, que son continuas en tiempo, pero la amplitud nomás puede tomar un valor discreto de posibles amplitudes. Y se entiende como valor discreto a un número contable de posibles valores, que no nomás está restringido a que sean dos valores, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, n posibles valores de amplitud, pero siempre un número contable, que ustedes lo puedan contabilizar. Caso contrario, en las señales continuas en amplitud,
Los posibles valores que obtienen de amplitud es algo que no pueden contabilizar, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el caso de las señales continuas en amplitud pero discretas en tiempo, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, imagínense este escenario. Un generador de señales. Ustedes ponen aquí un interruptor y pongamos una carga. Ahí me faltó pantalla. Ahí está. Entonces, imaginemos que ustedes cierran este interruptor inmediatamente y lo hacen cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? De tal manera de que aquí en este punto verían reflejado el voltaje que está generando esta fuente para ese instante de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cómo veríamos esta señal? La veríamos como una señal discreta. Imaginemos que el interruptor lo cierran inmediatamente y lo vuelven a abrir, que pasa casi 0 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo en este punto? Suponiendo que todo es ideal, veríamos que se estarían formando impulsos, donde la amplitud de cada uno de estos impulsos es el valor que tiene esta señal en ese instante de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la definición de este tipo de funciones? De las funciones continuas en amplitud pero discretas en tiempo. Vean que la función o la señal está definida nomás para ciertos instantes de tiempo, no está definido para todos los instantes de tiempo, pero las amplitudes, esa sí puede tomar cualquier valor de amplitud, ¿de acuerdo? Los valores de amplitud no están delimitados o acotados a cierto número de valores, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica de esto. De nuevo, lo podríamos ver como puramente teórico. Sabemos de que no hay un circuito como tal o un interruptor que cierre y abre inmediatamente formando impulsos. Realmente lo que se estarían formando serían pulsos cuadrados y eso ya lo podríamos ver como una señal continua en tiempo y continua en amplitud. Pero si lo pudiéramos hacer, idealmente, eso estaría definido, o lo que estaríamos obteniendo sería una señal discreta en tiempo y continua en amplitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de señales es, por ejemplo, cuando ustedes hacen una encuesta, suponiendo X, no, N, X, supongamos que hacen una encuesta con los alumnos de CUSEI y les preguntan, ¿cómo se llama? La edad o bueno, la estatura a cada uno. Entonces, la primera persona a la que le preguntaron les contesta que mide 1 metro con 82 centímetros. Y supongamos de que ustedes tienen precisión infinita, es decir, que pudieran poner milímetros, micrómetros, etcétera. Así hasta, no hasta el infinito, sino hasta la unidad de medida más pequeña, ¿no? Y así se van para cada persona. La persona 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Y les van contestando. Vean que aquí la variable independiente, que la estoy nombrando n, es discreta, son valores que ustedes pueden contar. Y los posibles valores de amplitud que obtiene esta señal, la variable dependiente, es un número continuo, ¿de acuerdo? Que puede estar delimitado tal vez entre cierto rango, entre 0 y 3 metros, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero puede tomar cualquier valor dentro de ese rango, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica de una señal que es continua en amplitud. Estos valores son continuos, pero discreto en la variable independiente. Vean que aquí los valores que estoy utilizando para enumerar son discretos. ¿Ok? Eh, para el curso o para ¿cómo se llama?
para la mayoría de los problemas que nos vamos a topar en el libro, nosotros suponemos que las señales con las que estamos lidiando son señales de este tipo, es decir, que son discretas en la variable independiente y continuas en la variable dependiente, ¿de acuerdo? Y que estos valores, como estamos haciendo simulaciones en la computadora, posiblemente estén representados con números flotantes y que tenemos una precisión infinita, ¿de acuerdo? Esto nomás por cuestiones para comprender mejor los conceptos. En la realidad, cuando ya trabajamos con una computadora o con cualquier dispositivo digital, vamos a trabajar con señales digitales. ¿Qué es una señal digital? Una señal digital es aquella señal que es tanto discreta en tiempo, o bueno, en la variable independiente, como discreta en la variable dependiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para ver un ejemplo gráfico de esto, sería una señal. A ver. A ver. Por ejemplo, esta señal. Esta señal la pudiéramos pensar que es digital, ya que está definida nomás para ciertos instantes de tiempo, o bueno, ciertos valores de la variable independiente, y los posibles valores de amplitud, bueno, aunque aquí no lo dibujé bien, nomás puede tomar cuatro posibles valores de amplitud, que sería este de aquí, este de aquí, y este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros acotamos a que nuestra señal nomás tenga un número discreto de posibles valores de amplitud, en este caso 4, y además es discreta en la variable independiente, entonces lo que estamos obteniendo es una señal digital, ¿de acuerdo? Tomemos el ejemplo de la encuesta a los estudiantes del CUSEI, de la estatura. Supongamos el mismo ejercicio, no más que ahora, no más que ahora, las estaturas, supongamos que las estamos acotando a que no más puede ser la cantidad en metros, por ejemplo, 1 metro, y hasta centímetros, por ejemplo, algo como esto. Esto nos contestó el alumno 1. Que el alumno 2 nos contestó 1,57, por ejemplo. Vean que como tal, esta sería una señal digital. Primero, es discreto, ya que las variables independientes son valores discretos, y los valores de amplitud que puede tomar la variable dependiente, vean que también está discreto. Es decir, vean que está acotado a un número contable de posibles valores. Por ejemplo, iríamos desde el 0.00, el siguiente valor que podríamos obtener sería 0.01, así sucesivamente, hasta llegar posiblemente al, no sé, 2.99, por poner algo, ¿no? Pero vean que todos estos posibles valores que tenemos es un número contable. De hecho, tendríamos 300 posibles valores de amplitud, o bueno, en este caso de estatura, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica de la señal digital, que es tanto discreta en la variable independiente como discreta en los posibles valores que puede obtener la variable dependiente, ¿de acuerdo? En la práctica, cuando ustedes implementen algo en una computadora, realmente van a estar trabajando con señales digitales, ¿de acuerdo? Al final de cuentas, si ustedes representan un número, ya sea en representación en punto fijo o en punto flotante, realmente están acotando los posibles valores que puede tomar estos valores, ¿de acuerdo? ¿Qué tanta precisión tiene? Pues está en función de qué tipo de representación tomen y la cantidad de bits. Por ejemplo, si están programando en una computadora, pueden tener un número flotante que va a tener cierta resolución, o sea, cierta cantidad de decimales, o pudieran tomar un número más grande que el flotante y tener más decimales, pero siempre van a estar
acotados, ¿no? No van a tener todos los posibles valores que hay entre el 0 y el 2, y los 3 metros, ¿no? Esto es debido a esa falta ¿cómo se llama? De resolución, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica de las señales digitales, ¿ok? Entonces, esa podría ser una primera clasificación. Y nomás para recapitular, en la clase de procesamiento digital de señales, del tipo de señales con las que vamos a lidiar son señales, ya sea discretas en tiempo y continuas en amplitud, o ya de plano señales digitales, ¿de acuerdo? Nomás aquí hay que hacer mención de una cosa. Así como lo dibujé, pudiera pensarse que estos valores o estos instantes de tiempo, o estos valores de la variable independiente, están equiespaciados y no necesariamente, ¿de acuerdo? Pudiera ser que nuestra señal esté definida así, luego hasta por acá caiga otra muestra, es decir, que la separación entre estos no sea ¿cómo se llama? Equiespaciado, ¿de acuerdo? Mientras se siga cumpliendo de que no está definido para ciertos instantes de tiempo, ya cumple con el criterio de que es discreta, ¿ok? Entonces, para no perder de mente que se pudiera tener eso. Ok, entonces esa es una primera gran clasificación de las señales que tenemos. ¿Y cuáles son las que vamos a lidiar, con las que vamos a lidiar nosotros? Otro tipo de clasificaciones de la señal que podemos tener está en función de sus características. En este caso, pudiéramos tener señales que conocemos como señales multicanal y señales multidimensionales. Y voy a ponerle una A y una B. Ok. ¿A qué se refiere una señal multicanal? Bueno, nosotros pudiéramos hacer para las señales, o pudiéramos pensar en las señales multicanal como un arreglo de señales. Es decir, supongamos la señal SDT, que ahorita no estoy haciendo ninguna restricción a si son señales discretas, continuas, etcétera. Pueden ser cualquier tipo de señales. Y decir que esa señal SDT está compuesta de la señal S1DT, S2DT, S3DT. Si nosotros suponemos o consideramos que una señal está compuesta por varias señales, pudiéramos pensar que se trata de una señal multicanal. Un ejemplo de este tipo de señales multicanal es, por ejemplo, una imagen de video a color. O bueno, para empezar, una señal de audio que les llega, ¿cómo se llama? Que les llega en el radio FM, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la señal de audio que está en función del tiempo, podemos verlo como una señal multicanal, ya que recibimos el audio del canal derecho y el audio del canal izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, estas señales multicanal lo podemos ver como una abstracción, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros estamos considerando como una sola cosa múltiples señales. Eso posiblemente nos puede facilitar posteriormente su manipulación o su procesamiento. Otro ejemplo sería las señales a color. Por ejemplo, si hacemos una representación en RGB de una señal de video, una señal correspondería al canal en rojo, otra señal al canal en verde y otra señal a la imagen en azul, ¿de acuerdo? Eso sería multicanal. Eso sería multicanal.
Otro ejemplo, pudiéramos considerar como una sola señal a todas las señales provenientes de los sensores de un electrocardiograma, ¿no? Tal vez 4 o 5 sensores, llamémosle sensor 1 de T, sensor 2 de T, sensor 3 de T, sensor 4 de T. Todas esas señales las pudiéramos englobar como si fuera una sola señal para facilitarnos la tarea. Aquí lo que hay que considerar es que en las señales multicanal, todas las señales están dependiendo de la misma variable independiente, ¿de acuerdo? Todas varían de acuerdo a cómo vamos variando esa variable independiente. Por otro lado, las señales multidimensionales son señales tales que dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, algo como esto. El ejemplo más claro de esto sería una imagen. En una imagen, por ejemplo, a blanco y negro, imaginemos que esto es un árbol, ¿ok? Algo así. Entonces, el nivel de luminosidad que tenemos, o sea, qué tan blanco, qué tan negro, esté en cierta posición, esté en nuestra imagen, por ejemplo, en esta región de aquí, va a estar en función de las coordenadas propiamente de esa imagen, por ejemplo, cuál es la coordenada en X y cuál es la coordenada en Y. Y así pudiéramos definir la intensidad de luminosidad en cada uno de los posibles valores de esta imagen. Van a estar en función de la posición en X y la posición en Y. Podríamos definir S como la intensidad lumínica en esa imagen y X y Y nos va definiendo los valores de intensidad lumínica para esa imagen, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, una imagen o una película en blanco y negro va a estar en función, es una imagen en blanco y negro que va a estar cambiando conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, la intensidad lumínica en cierto pedazo de la pantalla, no quiero llamarlo píxel, pero en cierto punto de la pantalla, va a estar en función de la posición en X, la posición en Y y el instante de tiempo, ¿de acuerdo? Vean que esto, así como lo estoy definiendo, pues puede ser tanto para una señal que es continua como si fuera una señal digital. Imaginamos ahora que estamos trabajando con una señal digital. Esta imagen no estaría definida para todos los valores de X y todos los valores de Y, realmente estaría definida o se dividiría esta imagen en píxeles y realmente estaríamos preguntando por la intensidad lumínica de cada uno de estos píxeles. Vean que la cantidad de píxeles es un número discreto, tanto en este eje como en este eje. Y si fuera una película, perdón, esas fotografías estarían tomadas en instantes de tiempo discretos, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tener imagen digital, que sería una señal digital como tal, ya que tenemos las variables independientes son discretas. Y bueno, esta variable de tiempo también va a ser discreta, no va a estar tomado cada instante de tiempo, ¿de acuerdo? Sino va a estar tomado cada segundo, cada milisegundo, yo que sé, depende de cómo estén tomando el video, ¿de acuerdo? Pero este sería el caso de una señal, ¿cómo se llama? Multidimensional. Obviamente, pudiéramos tener una señal que es tanto multidimensional como multicanal. El ejemplo de eso sería, por ejemplo, una película o primero una fotografía a color, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
Imaginemos una fotografía digital que está representado con píxeles y que el esquema de colores que utilicemos para representar esa fotografía fuera el RGB. Entonces, el color que vamos a tener en el píxel NM va a ser la intensidad que tengamos en el canal rojo para esa misma posición, la intensidad que tengamos en el canal verde para esa posición y la intensidad que tengamos en el canal azul para esa misma posición. La combinación de esos tres colores ya nos daría el color del píxel para esa posición N y M, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí se cumple que nuestra imagen a color es una señal multicanal, está compuesto de 3 canales en este caso, y es multidimensional, porque está dependiendo de 2 variables independientes. Y ven que todos los canales dependen de las mismas 2 variables independientes, ¿de acuerdo? Ejemplo como eso, podríamos tener varios. Por ejemplo, una película a color, lo único que estaría cambiando es de que tendríamos una variable extra, que sería la del tiempo, ¿de acuerdo? Todo esto lo hacemos como una abstracción, lo cual nos pudiera facilitar posteriormente su manipulación, ¿de acuerdo? Pero es algo que nosotros debemos de ponernos de acuerdo cuando hagamos, cuando realicemos la definición de las señales, ¿de acuerdo? O sea, es algo que va a tener sentido para nosotros. Así, ejemplo como eso podría ser, como les mencionaba, señal de electrocardiograma, señal de múltiples sensores. Por ejemplo, si quieren medir la actividad sísmica en alguna región, posiblemente tengan un arreglo de sensores y va a tener sentido para ustedes considerar que la señal que van a analizar es una señal ¿cómo se llama? Multicanal, donde la primera señal correspondería al sensor en una posición, la segunda la señal del otro sensor en otra posición, así sucesivamente, ¿no? Esa es una primera clasificación que tenemos de las señales, que las podemos catalogar como señales multidimensionales y multicanal, o que puede ser una combinación de ambos, ¿de acuerdo? Otra característica o una clasificación que podríamos tener de las señales es propiamente ya de su naturaleza. En ese caso, las señales las podemos clasificar como determinísticas o aleatorias. Aleatorias o estocásticas, es lo mismo. ¿Qué entendemos como una señal determinística? Una señal determinística es aquella que podemos representar mediante una función matemática. Por ejemplo, x de t es igual a seno de 2 pi f t. Como tal, esta señal es algo que ya podemos representar mediante esta función, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer cuál va a ser su comportamiento para cada instante de tiempo, o bueno, para cada valor de la variable independiente, ¿de acuerdo? Si podemos hacer eso, entonces consideramos de que se trata de señales determinísticas. Por otra parte, si tenemos señales que no podemos determinar cuáles o no podemos expresarlas mediante una función cerrada su comportamiento, por decirlo de alguna manera, y que tienen un comportamiento que sería aleatorio, entonces las consideramos como señales aleatorias, en donde la manera de modelar esas señales no es mediante una función cerrada, sino por características intrínsecas de esa señal, por ejemplo, su valor de media, qué correlación existe entre una muestra en un instante de tiempo y otra muestra en otro instante de tiempo, la función de densidad conjunta, etc. Esas ya son otras herramientas, de hecho las herramientas del área de probabilidad, las cuales nos ayudarían para modelar ese tipo de señales.
El ejemplo más claro de una señal aleatoria es la señal de ruido. Vamos a llamarlo NDT. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una medición en un osciloscopio, por ejemplo, que pusieran las puntas del osciloscopio en el tomacorrientes, idealmente deberían de observar una señal senoidal de 60 Hz, 120 volts, ¿no? Idealmente. Pero si ustedes empiezan a hacer zoom, verían que montado sobre esa señal senoidal hay pequeñas variaciones. ¿A qué se deben esas variaciones? Pueden suceder por diversas causas, ¿no? Por ruido térmico, por variaciones de algún otro dispositivo, etcétera. Siempre va a estar presente ese ruido. ¿Existe una forma o una expresión cerrada que puede modelar ese ruido? No. La única manera de modelar ese ruido es mediante saber cuál es su valor promedio y qué tanto se dispersa a partir de esa media las muestras de ese valor de ruido, ¿de acuerdo? Que sería la varianza. Y eso es lo que nos permitiría modelar esta señal de ruido. Entonces, si nuestras señales cumplen con esa característica y tal que tenemos que, ¿cómo se llama? Modelarlas con las herramientas que nos provee la probabilidad, las conocemos como señales aleatorias. Y en el área de procesamiento digital, sí se marca una diferencia entre el procesamiento de señales determinísticas y el procesamiento de señales aleatorias, ¿de acuerdo? En el caso de este curso, nos vamos a enfocar a el procesamiento de señales determinísticas. El procesamiento de señales aleatorias ya es un poco más sofisticado, y así se requiere forzosamente el conocimiento del área de probabilidad. Ok. Vean que hasta este punto no he hecho ninguna distinción, o para estas clasificaciones no he hecho ninguna distinción entre señales continuas y discretas. O sea, podemos tener señales tanto determinísticas y aleatorias, tanto que sean continuas como que sean discretas. Eso no, ¿cómo se llama? No es impedimento, pues. Ok. Como tal, tenemos algunas señales que son, por decirlo de alguna manera, prototipo, o que siempre nos las vamos a estar topando, ¿no? Y que de hecho van a ser de bastante utilidad. Posiblemente de las señales más importantes, tanto continuas como discretas, sean las señales senoidales, ¿no? Y que una vertiente de esto serían las exponenciales complejas. Creo que no hay necesidad de que grafique este tipo de señales. Y la importancia que radica en este tipo de señales es de que, por ejemplo, si tomáramos o agarramos la transformada de Fourier, la transformada de Fourier nos dice que mediante la suma de senoidales podemos representar cualquier, o bueno, casi cualquier tipo de señal, ¿no? Y en el caso ya más particular, o bueno, más bien, más general, perdón, esas senoidales las podemos representar como exponenciales complejas. Entonces, para el caso, lo que quiero llegar es de que cualquier señal la pudiéramos representar como la suma ponderada de exponenciales complejas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este tipo de señales. Otro tipo de señales, ya entrando un poco más en el campo de señales que vamos a utilizar para el procesamiento digital de señales, están las senoidales exponenciales complejas, que estarían definidas para ciertos instantes de tiempo, ¿no? También tenemos el escalón unitario, donde la función escalón unitario es una señal que está definida
a partir de la muestra 0. Para muestras negativas, la señal vale 0. Y posteriormente, la señal empieza a valer 1. Entonces, la muestra 0 vale 1, la muestra 1 vale 1, la muestra 2 vale 1, así sucesivamente hasta el infinito. Este sería el escalón unitario. Otra señal que es relevante es la función rampa. Bueno, antes de eso, una función que es sumamente importante y de hecho, desde mi punto de vista, la más importante y con la cual pudiéramos construir cualquier señal, es la función impulso. Función impulso, pero definida o vista desde el punto de vista del procesamiento o de señales discretas. Sería una señal que en el instante de tiempo 0 vale 1 y para las muestras 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito vale 0 y también para las muestras negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así sucesivamente hasta el menos infinito, va a valer 0 esa señal, ¿de acuerdo? Esta señal se diferencia con la delta de, bueno, también es función de impulso o función delta, y se diferencia con la función delta que se ve en probabilidad, en donde aquella de probabilidad está definida como una función cuya área bajo la curva es infinito, pero tiene amplitud, su área bajo la curva es 1, pero tiene amplitud infinito, ¿no? Entonces es algo más rebuscado o sofisticado. Y no, en este caso, para señales discretas, lo único que vamos a considerar es que esa muestra en el instante de tiempo 0 vale 1 y el resto de las muestras vale 0, ¿no? Entonces esa sería una señal o una función que va a ser muy, muy importante para nosotros. Posteriormente tenemos otro tipo de señales, por ejemplo, la función rampa, que es una función que empieza a crecer de manera lineal a partir de la muestra 0. Es decir, la muestra 0 vale 0, después la muestra 1 vale cierto valor, la muestra 2 vale otro valor más grande, así sucesivamente, y este crecimiento es lineal. Y para muestras negativas, la función vale 0, ¿de acuerdo? Ok. Por importancia, yo consideraría para el procesamiento digital esta de las más importantes, la impulso, la señal senoidal o exponencial pero discreta, sería otra que es sumamente importante. Posteriormente la función escalón y la función rampa es nomás por cuestiones, digamos así, didácticas, ¿no? Con las que nos vamos a encontrar típicamente son con estas tres, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta este punto? No. ¿Dudas? No. Ok. Bien, entonces... Okay. Entremos propiamente ya a la definición, bueno, a ver cómo representamos las señales discretas, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho que una característica de la señal discreta, en este caso discreta en la variable independiente y posiblemente continua en la variable dependiente, o sea, continua en amplitud. A partir de este punto ya voy a utilizar indistintamente el término discreto para decir, o para referirme que es ¿cómo se llama? Que es, toma valores discretos en la variable independiente, o sea, en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo?
Y pensando que puede ser tanto una señal digital como, ¿cómo se llama? Discreta en tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vimos que las señales teníamos varias posibilidades de representarlo, ¿no? O sea, típicamente, o bueno, vean, para las señales discretas, la variable independiente en los libros y todo eso lo van a encontrar con las variables n, m, etcétera, no tanto con t, para no hacer referencia al tiempo. Y más que nada, la NM nos sirve o nos da la idea de que estamos enumerando muestras, que es propiamente lo que son las señales discretas, ¿no? Son muestras y esta variable independiente nos sirve para enumerar esas muestras. Es decir, esta N pertenece a los enteros. Entero es... Creo que sí, esa es la letra correcta, ¿no? O sea, puede ser los valores -1, 0, 1, así, tanto enteros positivos como negativos, yéndonos hasta el infinito, ¿no? Entonces, aparte de las formas como les había dicho que podemos representar las señales, que sería mediante una expresión cerrada, una tabla o una gráfica, para las señales discretas tenemos otra forma, que sería en forma de un arreglo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 2, 3, 5, 8, -1, 3. Esto posiblemente nos represente una señal discreta. Por convención, nosotros suponemos una flecha para la muestra que para nosotros representa como la muestra 0. Es decir, si aquí pusiéramos la flecha en el 8, significaría que esta es la muestra -1, -2, -3. Entonces, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Significaría que la muestra -3 vale 2, la muestra -2 vale 3, la muestra -1 vale 5, la muestra 0 vale 8, la muestra 1 vale -1 y la muestra 2 vale 3, ¿no? Eso es lo que representaría para nosotros, ¿de acuerdo? Y más allá de estos valores, sí, de estos valores de muestra, o sea, la muestra 3 valdría 0, la muestra 4 valdría 0, y lo mismo en esta dirección, ¿de acuerdo? Si no lo estamos poniendo, para nosotros significa o implicaría que tiene un valor de 0, ¿ok? O las muestras valen 0. Ok. Entonces, considerando eso, nomás para, ¿cómo se llama? Para redondear lo de las funciones que les puse anteriormente. O bueno, no, ahorita no. Vamos a esto, ¿no? Bueno, entonces esta es una forma de representar nuestras señales discretas como un arreglo. Vean que también tiene la misma forma de un vector. Por ejemplo, un vector no es otra cosa que un arreglo de valores. Nomás que ahí nosotros, lo único que estamos añadiendo, lo que hay extra, es de que nosotros tenemos una convención de cuál significa para nosotros la muestra 0, ¿de acuerdo? Entonces, de esto se puede ver por qué la relevancia o la relación tan estrecha que existe entre el procesamiento digital y el álgebra lineal, ¿no? Ya que las señales las podemos ver como vectores n-dimensionales, ¿no? Donde n es el número de muestras que tengamos. Ok, entonces, a partir de esto empezamos a hacer una primera, ¿cómo se llama? Procesamiento así básico, y que de hecho nos da pie también para poder clasificar las señales. Este procesamiento básico es el cálculo de la energía o la potencia de una señal.
La energía de una señal discreta está definida como la sumatoria desde n menos infinito a infinito del valor absoluto de x de n al cuadrado. Vean que como tal podemos tener señales que tienen muestras desde el menos infinito hasta el infinito. O sea, nadie nos detiene a que tengamos muestras para acá y para acá, llegando hasta el infinito. La única restricción es de que son valores discretos, ¿no? Entonces, considerando esta señal que les puse aquí arriba, tomándola como ejemplo, esta señal tendría una energía de, lo voy a poner por acá. Primero veríamos que la sumatoria, en este caso, iría desde n-3 hasta n igual a 2, ya que si nos salimos fuera de esos índices, lo único que estaríamos haciendo sería sumar ceros y ceros y ceros a esta expresión y no estaría aportando nada, ¿no? Entonces sería el valor absoluto de x de n al cuadrado. Desarrollando esto, la energía de esta señal sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más, bueno, valor absoluto de menos 1 al cuadrado. Todos son valores absolutos, pero como eran positivos, pues no se lo puse, ¿no? Más 3 al cuadrado. Esto sería 4 más 9 más 25 más 64 más 1 más 9. Eso sería 74, 99, 108, 108 y 4, 112, si no me equivoco, ¿no? Esa sería la energía de esta señal que tenemos aquí, ¿de acuerdo? A partir de esta definición de la energía, podemos hacer una definición o clasificar más bien nuestras señales y decir que se trata de señales de energía o tenemos señales de energía, todas aquellas señales cuya energía es menor a infinito. Es decir, si calculamos la energía de una señal y esa energía es menor a infinito, entonces podemos clasificar esa señal como una señal de energía. ¿De acuerdo? Vean que, por ejemplo, todas las señales que estén acotadas en tiempo, es decir, que nomás tengan un número finito de valores de amplitud. En este caso tuvimos 6 valores distintos de 0 de amplitud. Típicamente van a ser señales de energía. O sea, mientras no tengamos algo raro como que uno de estos valores de amplitud fuera infinito, por ejemplo, entonces la energía siempre va a ser menor de infinito. Entonces, estas señales limitadas en tiempo van a ser señales de energía. El problema lo empezamos a tener en señales que son de duración infinita. Por ejemplo, la señal, ¿cómo se llama? Senoidal discreta. La voy a dibujar nomás. Supongamos esta señal senoidal discreta. Y en principio esa señal senoidal discreta está definida así desde menos infinito hasta infinito. Si le sacáramos la energía, sería el valor absoluto de todas estas muestras y elevado al cuadrado. Sacar el valor absoluto y elevarlo al cuadrado nos da como resultado que estos semiciclos sean todos positivos
y con una amplitud mayor, ¿de acuerdo? Así sucesivamente. Si empezamos a sumar todas estas muestras, veríamos de que esa suma empezaría a crecer, a crecer, a crecer, y así como estamos hasta el más, desde menos infinito a infinito, esta señal senoidal tendría una energía de infinito, entonces no se podría clasificar como una señal de energía. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? De ahí viene otra definición, que es la definición de la potencia. La potencia de una señal la podemos definir como el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de 1 entre 2n más 1 sumatoria desde n igual a menos infinito, desde n menos, igual a menos n hasta n de x de n al cuadrado. ¿De acuerdo? Vean que para el cálculo de la potencia ya sería, es algo similar a la energía. Lo único que está cambiando es de que estamos haciéndolos desde menos infinito hasta infinito. Y esa energía la estamos promediando entre el número de muestras que tengamos entre menos infinito e infinito, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que cambia? Que por hacer esto, por ejemplo, para las señales que son periódicas, como la señal senoidal que acabamos de ver, la potencia va a ser diferente de infinito. Y es algo que con lo que podríamos trabajar, ¿de acuerdo? De hecho, todas aquellas señales cuya potencia sea menor a infinito, las clasificamos como señales de potencia. Por ejemplo, la señal senoidal es una señal de potencia. Si tenemos señales cuya energía y potencia son mayores a infinito, no son ni señales de potencia ni señales de energía, ¿no? Y existe. O sea, no hay que tener problemas con eso. El chiste es ahorita tener en mente de que pudieran existir este tipo de señales, o que existen este tipo de señales, ¿de acuerdo? Y en función de este tipo de señales, existen o podemos hacer utilizar ciertas herramientas que tal vez no podríamos utilizar con señales que no son ni señales de potencia ni de energía. ¿Ok? Hay una, Entonces, eh, ¿sí? esta fórmula de la potencia la utilizamos principalmente cuando la energía es infinita, cuando la serie, cuando la función tiene un tiempo infinito, o puede ser que sea una señal también finita en el tiempo y aún así utilizar la fórmula de potencia. Ok. La fórmula de la potencia la podemos utilizar indistintamente para cualquier tipo de señal. De hecho, se pudiera dar el caso de que tenemos señales que son tanto de energía como de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, no está restringida una del otro. Esta definición como tal vez una de las aplicaciones más rápido que podemos hacer de esto es, por ejemplo, para la señal, para la transformada de Fourier, en donde la transformada de Fourier funciona para cuando se trata de señales de energía. O bueno, esa es una de sus primeras restricciones. Con ciertas, ¿cómo se llama? Salvedades, pero si están analizando una señal de energía, pueden asegurar de que tiene transformada de Fourier. Entonces, sí pudiera ser que se tengan señales que son tanto de potencia como de energía. ¿Ok? Otra clasificación que es trivial, por decirlo de alguna manera, es a partir de que si son señales, si tenemos que son señales periódicas
o aperiódicas. Para señales discretas definimos que una señal es periódica si se cumple lo siguiente. Decimos que una señal es periódica si x de n es igual a x de n más n mayúscula para todo valor de n. ¿De acuerdo? En este caso, si se cumple que existe algún valor de m tal que se cumple esta relación, entonces este valor de m lo conocemos como el periodo de esta señal y esta señal la conocemos como que es una señal periódica. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto, muy simple. Por ejemplo, imaginemos esta señal que está definida desde menos infinito a infinito de la siguiente manera. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, así sucesivamente hasta el infinito. Supongamos que aquí es nuestro índice 0. Vean que, por ejemplo, si nos posicionamos en cualquier instante de tiempo, por ejemplo aquí, que sería, este es x de 1, si x de 1 le sumamos 2, nos estaríamos posicionando en x de menos 3, que sería esta muestra de aquí. Esta muestra es x de 3. Y vean que x de 3 es igual a x de 1. ¿Y eso se cumple? X de 3 es igual a x de 3. Así. Y eso se cumple si nos posicionamos en cualquier instante de tiempo. En este caso, para esta señal, nuestro periodo, nuestra m sería 2. Y esta como tal es una señal periódica. Entonces, si tenemos una señal que cumple con esa característica, decimos de que se trata de una señal periódica. ¿De acuerdo? Y el periodo puede ser cualquier valor. El periodo tiene que ser para señales discretas también un número entero. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso es con respecto a las posibles clasificaciones y posibles señales discretas que tengamos. Ya ahorita para terminar, veamos algunas posibles operaciones matemáticas simples que podemos hacer sobre nuestras señales discretas. ¿De acuerdo? Para ejemplificar estas operaciones simples, supongamos dos señales, así expresadas en su forma de arreglo. 3, 2, 5, 1, donde el índice 0 está aquí en 2, y la señal y de n sea la señal 2, 1, 1, 0, 5. ¿Dónde pondremos? Y aquí pongamos el índice 0. ¿Ok? Entonces, una primera operación simple que podemos hacer con las señales discretas es sumarlas o definir la suma. Podemos definir la suma de la señal x de n más la suma más la señal y de n. Y eso nos está definiendo una nueva señal, por ejemplo, llamémosla z de n. Aquí lo que se va a hacer es la suma muestra-muestra haciendo coincidir los índices ceros, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que la señal z de menos 3, no, z de menos 2, perdón, sería la suma de x de menos 2 más y de menos 2. X de menos 2 es 0, por esa convención que acabamos de decir, de que si no lo expresamos, valen 0. Sería 0
más y de menos 2, donde y de menos 2 vale 2, entonces eso valdría 2. Después, el siguiente valor sería z de menos 1 es igual a x de menos 1, que es este valor, más y de menos 1, que sería este otro valor. Sería 3 más 1, 4. Después, z de 0 sería x de 0 más y de 0. Sería x de 0 es 2, más y de 0 es 1. Sería 2 más 1, 3, y aquí está nuestra muestra 0. ¿De acuerdo? Después sería, así siguiendo ese procedimiento, sería 5 más 0, 5, y posteriormente sería 1 más 0, 1. Y este es el resultado de sumar ese par de señales. De igual manera, podríamos definir, ¿cómo se llama? La multiplicación de dos señales. Es decir, z de n es igual a x de n por y de n. Y se hace el mismo procedimiento, se hace la multiplicación elemento a elemento. Entonces, en este caso, sería x de menos 2 por y de menos 2. Sería 0 por 2, 0. Posteriormente sería x de menos 1 por y de menos 1. Sería 3 por 1, 3. Luego sería 2 por 1, 2. Y aquí estaría nuestro índice 0. Posteriormente sería 5 por 0, 0. Y por último sería 1 por 0, 0. Y ahí ese sería el resultado de la multiplicación de nuestras dos señales. ¿Por qué 1 por 0? ¿No debería ser 1 por 5? A ver. Ah, sí, 1 por... A ver. Este por este. Ah, sí. La suma, ¿verdad? Sí, me equivoqué. En este sería 1 por 5. 5. Correcto. Y en la suma sería 6. Y para este caso, y en la suma sería 6. Okay. Gracias. Ok. Ok. Luego, otra operación básica que tenemos en procesamiento digital de señales es invertir el orden de las muestras. Y eso lo definimos como x de menos n. Pensemos aquí que estamos construyendo una nueva señal, llamémosla z de n, que es el resultado de hacer esa inversión de nuestra señal x de n. Esta operación la podemos conocer como espejeo, o en el libro, si están trabajando en un libro en inglés, lo van a encontrar como flip. ¿Cuál es el resultado de esto? Vamos a hacerlo paso a paso. Veamos. Z de 0 sería igual a x de 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que 2 es nuestra muestra 0. ¿De acuerdo? Z de 1 sería igual a x de menos 1. X de menos 1 es 3. ¿De acuerdo? Z de menos 1 sería igual a x de menos 1, o sea, x de 1, que sería 5. Y siguiendo esa metodología, esta muestra de aquí sería esta. Vean que obtener esta señal es el resultado de agarrar nuestra señal original, esta, y hacer girar nuestra señal tomando como pivote el índice 0, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos espejeando, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ok, hasta ahí. Otra posible operación que tenemos son adelantos y retrasos. Primero veamos el retraso. De nuevo, estamos construyendo una nueva señal, z de n, que es el resultado
de retrasar nuestra señal original X de n por, ahorita por ejemplo, pongámosle una muestra. Típicamente en los libros nomás les van a poner X de n menos 1, X de n menos 2. Yo aquí lo estoy poniendo como que se lo asigno una nueva señal por cuestiones didácticas, pero ya en los libros lo van a encontrar como esto, etcétera, ¿no? Y ustedes deben de entender qué es lo que se está haciendo. En este caso, nuestra nueva señal para el índice 0, es decir, z de 0, sería igual a x de 0 menos 1, es decir, x de menos 1. Entonces, eso vale 3 y esto sería nuestro índice 0. Z de 1, perdón, sería igual a x de 1 menos 1, x de 0, que sería el 2. Y así, siguiendo esa metodología, tenemos este resultado. Vean que son las mismas muestras, lo único que estamos logrando, lo único que estamos haciendo es desplazar donde se encuentra el índice 0, ¿de acuerdo? En este caso, si nos preguntaran cuál es x de n menos 2, tendríamos, o contestaríamos que tendríamos la señal 0, 3, 2, 5, 1, y aquí se encontraría el índice 0. ¿Ok? Cuando hacemos esto, es decir, cuando estamos al índice, le restamos, no muestras, le restamos índices de tiempo, se conoce como retraso. Vean que lo que estamos haciendo es retrasar justamente el índice 0. De igual manera, tenemos el adelanto. En este caso sería, por ejemplo, x de n más 1. Habíamos visto que, bueno, x de n era esta señal, nomás con el índice 0 aquí. Entonces, para el caso del adelanto, tenemos las mismas muestras, 3, 2, 5, 1. Sin embargo, nuestra muestra 0 se va a encontrar en 5. Vean que lo que estamos haciendo es desplazar el índice 0 ahora hacia la derecha, en una muestra, que es lo que nos está indicando este valor de aquí. Si fuera x de n más 2, mira, más 2, entonces estaríamos obteniendo 3, 2, 5, 1, y estaría nuestra muestra 0 en el 1. Y eso de ahí es un, ¿cómo se llama? Un adelanto. ¿Correcto? Y bueno, a partir de esto podemos hacer combinación de operaciones. Por ejemplo, alguien nos pudiera preguntar, ay, no, ¿qué fue hasta acá? ¿A qué es igual x de n más 1 más x de n menos 1, por ejemplo? Entonces esto sería igual a la señal 3, 2, 5, 1. Ese es el x de n más 1. Poniendo el índice 0 en esta posición. Y x de n menos 1 teníamos el índice 0 en 3, ¿no? 3, 2, 5, 1. Y este sería x de n menos 1. Y haríamos la suma muestra. Sería 3, 2, 8, 3
5, con el índice 0 en esta posición. Y este es el resultado de sumar estas dos señales. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos adelanto, retraso y flip. Aquí lo único que hay que tomar en consideración o cuidar es de que si nosotros lleváramos a cabo un retraso o un adelanto y después hacemos un flip, el resultado de esta señal no es igual a hacer el flip primero y después el adelanto o el retraso. Es decir, este par de operaciones, el flip y el retraso y adelanto, no son operaciones conmutativas, ¿no? Entonces, aquí el detalle con esto es que hay que tener cuidado en el orden con el que se hacen las operaciones, ¿no? En principio, todas estas operaciones son sumamente sencillas, sin embargo, si no se tiene esa precaución, ese cuidado de hacer ¿cómo se llama? Estos pasos nos puede llevar a resultados erróneos, ¿no? Entonces, aquí mi sugerencia es de que ustedes hagan algunos ejercicios con estas operaciones y ver que sí se den los resultados adecuados, ¿no? Ya que puede ser algo que conlleve fácilmente a que se tenga un error. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que con esto podríamos terminar por el día de hoy. Ok, no sé si ustedes tengan alguna duda. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. Dentro de las operaciones matemáticas, ¿se va a ver también la convolución como el tratamiento de señales? Sí, nomás que eso lo vemos como en 2 clases más adelante. Ah, ok. Nada más era eso. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas con estas operaciones? Hasta ahorita no. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ¿cómo se llama? Si no hay dudas, creo que pudiéramos dejar hasta aquí por el día de hoy y nos veríamos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Ok, está muy bien, doctor. Bueno. Entonces, bueno, con esto terminaríamos hoy. Doctor, una Bueno, pregunta. entonces, ¿sí? ¿Va a subir la grabación de la clase? Sí, de hecho, para esta clase en particular, como doy también la clase en, ¿cómo se llama? En licenciatura, esto me va a servir para la clase de mis alumnos de licenciatura. Entonces, lo que voy a hacer es editar el video y subírselo a ellos como clase, pues. Entonces, más bien lo que podemos hacer, porque básicamente son los mismos temas, no es que a ustedes se los voy a dar un poco más teóricos, por decirlo de alguna manera. Pueden inscribirse o suscribirse a mi canal de YouTube, que dejen ver dónde lo tengo.
Ah, Hay muchos descansos, entonces no es así como que pasamos mucho tiempo sentados. a ver. Denme un momento en lo que... Con mi internet y como arriba está la cosita de internet está en el cuarto. Papi, tranquilo. Ok, a ver, aquí en el chat les voy a poner, ¿cómo se llama? El link de uno de los videos que tengo en el canal. Y y bueno, y ahí ya se suscriben al canal o lo que sea y ya pueden, ¿cómo se llama? Pueden ver todos los videos, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Gracias. de acuerdo. Entonces nos veríamos el próximo lunes, ¿no? Así es, doctor. Bueno, está muy bien. Que estén muy bien. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Doctor, nomás Sí. una preguntita. Se me fue tantito la señal del internet. ¿Mencionó una página o algo donde ver información? No, me preguntaron que se iba a subir el video y les dije que para esta clase en particular se lo iba a subir a mis alumnos también de licenciatura porque también doy procesamiento digital con ellos. Entonces lo único que voy a hacer es editar el video y subirlo al canal de YouTube. Entonces lo que subí o lo que les puse en el chat fue un link para uno de mis videos y ya ahí desde ahí se pueden meter al canal y ver el video que suba, o los videos que suba, de hecho. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces con eso terminaríamos el día de hoy. Sale, profe, gracias. Dale, gracias. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.